Muy buenas tardes. Continuamos con la conferencia de clausura del encuentro anual RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre. ¿Pueden las instituciones representativas frenar el estallido? Damos la bienvenida a nuestros panelistas, Juan Manuel Trac, quien será el moderador, Janina Huel, también nos acompaña y de nueva cuenta está con nosotros Leib Marstrendent. Les damos la bienvenida. Cedo el uso de la palabra a Juan Manuel Trac para iniciar con la moderación. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por el aguante. Ya llevamos 2 días en este evento que ha sido muy nutritivo y que nos ha dejado mucho aprendizaje, mucho sobre qué pensar y no solo desde lo académico, sino también desde las instituciones que hacen posible la política, en donde se desarrolla la política, ¿no? Y fundamentalmente una institución electoral que es en donde se administra ese proceso electoral, que es la base de la democracia. Cuando nosotros estuvimos haciendo el programa, discutiéndolo, Janina y yo, aquí te lo voy a robar un momento, que no consigo el mío. Tuvimos un debate amplio sobre cómo titular la conferencia al final, y en la medida que el año iba ocurriendo, iban apareciendo sucesos políticos, algunos inesperados, otros no tanto, y bueno, vimos el estallido, ¿no? Y por eso al final la pregunta era si las instituciones representativas, nos preguntamos, pueden frenar el estallido. Esto fue un correo de consenso en eh, que llegamos como a esta pregunta, porque al final del día lo que hemos estado viendo es cómo esa crisis de representación, que tiene múltiples facetas, está afectando la capacidad de la democracia de ofrecer resultados que sean aceptables para la población. Es decir, la población no está percibiendo que el sistema político responde a sus expectativas, que responde a sus demandas, motivo por el cual o busca una salida diferente a la forma de participación. Ya hemos visto que Hirschman, los clásicos nunca mueren, como dicen, salida, o como también la polarización y el populismo se levantan como alternativas no partidistas nada más como para cambiar el gobierno, sino como alternativas sistémicas en algunos casos. Es decir, hay una propuesta de cambio de sistema muy atada a esta idea plebiscitaria y mayoritaria, de que la mayoría, y esa mayoría representada por el líder, es la que tiene la razón y así es que se hacen las cosas, y que si bien llega de manera democrática, una vez en el poder empieza a minar esos mecanismos democráticos que le permitió acceder al poder: libertad de expresión, reglas electorales libres, justas y competitivas, fomento de la lógica del suma cero, es decir, el ganador se lo lleva todo, la demonización del consenso, es decir, llegar a acuerdos políticos es casi que un pecado ahora en la política, en muchos de los países, es decir, y allí hay mucho que reflexionar. Y un poco esa es la lógica, ¿no? Tenemos un continente y el mundo en general, desde Hong Kong, Líbano, Cataluña, Francia, Inglaterra, Bolivia, Chile. Es decir, si uno empieza a pasar por los continentes, hay, hay movilización en todos los continentes, y eso nos está dando entonces una pista de a qué nos enfrentamos. No voy a presentar, como ya dijo el maestro de ceremonia, a nuestros panelistas porque ya bien los conocen. Entonces le doy la palabra a Janina, o sea, Janina, y luego a Leif. Pues muy bien, repito lo dicho por Juan Manuel, gracias por resistir y seguir ahí. También, porque no lo he dicho, gracias a la Comisión Electoral por alojar el evento. Creo que ha estado muy bien, ya vamos cerrando, pero ha estado realmente muy bien y ha sido un placer trabajar con ustedes y contigo, Juan Manuel, que ya te lo he dicho en privado, lo digo ahora en público. Bueno, como decía, sí, fue interesante haber empezado a planificar este evento, el programa y demás hace un año,
Y claro, fueron cambiando las cosas, ¿no? Y fue este título del final en particular. Es como que habíamos empezado con una afirmación, pasamos a los signos de interrogación y si esperábamos un poco cerrábamos con los de exclamación, ¿no? Solo los signos. Bueno, me voy a centrar en la pregunta y voy a intentar ser breve, incluso más breve de lo previsto, porque es tarde y estamos bastante cansados y creo que será mejor discutir. La pregunta es si pueden las instituciones frenar el estallido. Y el foco de mi intervención va a estar en la participación ciudadana, de la que ya hablamos un poco en los paneles anteriores también. Entonces, una primera cuestión que me gustaría mencionar, que mencioné ayer también, pero creo que es bien relevante para poner sobre la mesa cuán presente y qué mal presente que está el tema de la participación ciudadana, que es la experiencia de los casos más recientes de Ecuador, Chile y Colombia, ¿no? La sucesión de eventos es un hecho que desencadena una protesta, un estallido social, envío de las fuerzas de seguridad a reprimir. La protesta no cesa, sino que se incrementa, entonces se hacen grandes mesas, se convocan grandes mesas de diálogos nacionales. Y el patrón, curiosamente, no es una cosa exclusiva de América Latina, ¿no? Ya lo hizo Macron hace un tiempo. Por un lado, dicho esto, la centralidad de la participación, y por otro, no funciona. O sea, los chalecos amarillos siguen ahí protestando, y en estos lugares que acabo de mencionar, en Ecuador está por verse, pero no está funcionando muy bien. No está, el estallido sí que, digamos, está relativamente controlado, pero las mesas de negociación no están funcionando. Y en Chile la desconfianza hace que la gente no esté muy convencida de esas mesas de diálogos y que se haya impulsado un cambio un poco más radical, ¿no? Ya hay un plebiscito sobre la mesa y ahora, incluso ahí, porque yo creo que en eventos anteriores, y ahí podemos pensar un poco en la ciudadanía, por lo menos en el caso de la chilena, una vez que se consigue derogar el decreto de aumento de impuestos o la apertura del proceso de cambio constitucional, había una especie de repliegue y son solo los más movilizados los que se quedan. En Chile no está ocurriendo eso. Hay un grupo importante todavía de población movilizada diciendo qué tipo de constituyente quieren, qué tipo de toma de decisiones quieren. O sea, creo que es sumamente novedoso el proceso chileno en ese sentido. Pero volvamos a la pregunta, ¿pueden las instituciones frenar el estallido? Yo diría que sí, con dos ejemplos regionales y retomando un poco lo discutido en la mesa de la mañana donde estaban Lorenz y Mariana, y lo dicho por Alicia antes, ¿no? Tenemos como dos casos que lo ejemplifican. Uruguay lo acaba de desarrollar Alicia y bueno, es incluso el título de alguna manera de un capítulo del libro escrito por Alicia en el que habla de cómo la democracia directa cuando funciona puede canalizar esas demandas ciudadanas y evitar el estallido. Y el otro caso es Paraguay, o sea, clarísimamente, ¿no? Las condiciones para el estallido están dadas, pero lo mencionábamos ayer, citando un artículo, un análisis de Rocío Duarte, el clientelismo, el control del aparato del Estado, etcétera, etcétera, o sea, unas instituciones muy consolidadas, pero para nada democráticas, son las que impiden el estallido. En el caso uruguayo, todo lo contrario. Entonces la pregunta, volviendo a centrarme, o sea, cerrando un poco más el círculo para centrarme en los mecanismos de democracia directa, es qué tipo de rol están jugando, ¿no? Ya se mencionó también ayer y hoy, en el caso de México, todos los estados regulan mecanismos de democracia directa, todos los estados lo hicieron antes que el Estado Nacional. Y sin embargo, si empezamos a preguntar cuántas activaciones hay, pues muy pocas, ¿no? Muy pocas. No está funcionando. Si pensamos en la región, y ahí quisiera centrarme un poco más incluso en los mecanismos que consideramos los más positivos para fortalecer la democracia, que son los activados por recolección de firmas, o sea, supuestamente con la expectativa de que sea la ciudadanía, aunque yo no estoy en contra de que los partidos intervengan también en ese juego, pero bueno, eso queda como un apunte para otro tipo de debate. Y los obligatorios, vemos que en el caso de los obligatorios no se cumple con la decisión ciudadana. Dos ejemplos a mano. Bolivia 2016.
el referéndum para ratificar la reforma constitucional para introducir la reelección fue rechazado. No se cambió la Constitución, pero una interpretación constitucional bastante bizarra que determina que la reelección es un derecho humano, le permite, en una situación de doble legalidad muy rara, también esto sería tema de un debate como mucho más profundo, volver a presentarse. Otro caso que me viene a la mente es el de Venezuela en 2007. La reforma constitucional que obligatoriamente debe pasar por referéndum también es rechazada. Y buena parte de aquellas medidas, en particular la reelección, son introducidas posteriormente. Entonces no se respeta. Ahora, ¿qué pasa con los otros mecanismos, los activados por recolección de firmas? Porque hace un rato había una pregunta también sobre la pedagogía, la ciudadanía, ¿no? Y hay muchos y muchas de los que estudiamos democracia directa, hasta hace 4 o 5 años nos centrábamos en que la ciudadanía desconoce que han sido regulados estos mecanismos y por eso no los activa, o no hay capital social, o no hay recursos materiales, tiempo y recursos económicos para recolectar firmas, porque son procesos, bueno, que en Uruguay, ¿no? Se sabe, se conoce bien, que requieren de toda una organización, son números importantes de firmas para activar un mecanismo vinculante. Y pensábamos eso, pero de repente se nos ocurrió empezar un poquito a mirar más en si no nos estábamos perdiendo algo. Y la primera que lo hizo, en un trabajo que pronto va a ver la luz, es Isca Raventos, y se encontró que en Costa Rica, que supuestamente es una de las democracias más consolidadas de la región, digo supuestamente, pues bueno, para poner un poco de duda en algunos aspectos, por lo menos, de ese funcionamiento, había más de 45 intentos de activación y no pasó o sea, bueno, relativamente pasó uno, incluso en un proceso sumamente controvertido, que es el del Tratado de Libre Comercio por el ALCA en 2007. La ciudadanía empieza a reunir firmas y lo que hace el presidente es como quitar la iniciativa y convocarlo por otra vía. Entonces, finalmente se suprime la convocatoria ciudadana y se hace por la vía, digamos, representativa. Entonces, realmente no funcionó tampoco. Todos los demás son bloqueados por una u otra razón. Lo mismo pasa en Ecuador, donde hay más de una decena de intentos de activación y no prosperan por diversas razones. No prosperan porque mueren en un cajón, no prosperan por ejemplo, porque había digamos, estaba mal regulado, no era suficientemente específica la regulación, entonces ciertas iniciativas, o sea, muchas iniciativas ciudadanas que entraron, iban al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral lo enviaba a la Corte Constitucional para que hiciera el control de constitucionalidad del pedido. Entonces, pasados unos meses, el Constitucional lo devolvía al CNE diciéndoles que no tenían todavía que hacer el control de constitucionalidad porque no tenía legitimidad democrática con las firmas de respaldo. Entonces, estas dos instituciones estaban peleando por cuál intervenían primero. O sea, si se reúnen primero las firmas y luego se hace el control de constitucionalidad, o se hace el control de constitucionalidad para autorizar las firmas. Y ahí, en este ping-pong, quedaron varias iniciativas en el camino. Entonces, en México, bueno, son otros los problemas, pero viene lo mismo a cuento, ¿no? Hay 4 intentos de activación a nivel nacional y ninguno pasa por el control de constitucionalidad. En este caso, ex post, ya estaban las firmas reunidas. Entonces, evidentemente no pueden frenar el estallido. O sea, aquí se decía, Víctor, lo comentábamos con Víctor esta mañana con el caso mexicano, parece ser que los mecanismos están regulados para no ser utilizados. Pero en los otros países también. En los otros países también, por lo menos los mecanismos que pueda activar la ciudadanía. Esos están regulados para no poder ser activados. Encontramos cada vez más evidencias en este sentido. Y los problemas son bastante delimitados. Son el listado de exclusiones, todo lo que no puede ser consultado a través de esta vía, que en realidad o sea, ¿para qué voy a juntar 3 millones de firmas para cambiarle el nombre a una calle? O sea, digamos, no se suponía que frenar el estallido, no hay un estallido por nombres de calles. O sea, si no sirven para canalizar las demandas reales de la ciudadanía, ¿y cuál es la justificación de muchas de estas exclusiones? Yo, salvo con derechos humanos, que tengo mis serias dudas, el resto ni siquiera presupuesto, porque yo creo que al final del día la ciudadanía es la que paga ese tipo de cuestiones también. Hay un proceso educativo alrededor de
activar este tipo de mecanismos. El otro es, como decía, la regulación compleja. En Colombia también, 2008 pasa, pero después no pasa por el umbral. 2018, la consulta anticorrupción. Entonces, no encontramos más que evidencias de que hay un muy mal diseño institucional, ¿no? Hablamos de instituciones frágiles, débiles, mal diseñadas en este caso, o diseñadas para que no puedan realmente funcionar como se supone. Y un caso más y cierro por ahora, porque bueno, es un conversatorio, o sea que seguimos después, con el caso mexicano de la revocatoria de mandato y también con su funcionamiento en América Latina. Pero en México me resulta especialmente interesante ver cómo la revocatoria de mandato, también lo mencioné ayer, se ha expandido en México desde 1937, Yucatán, el primer estado que la incorpora, hasta la actualidad. Son 10 estados las que la han regulado. En la justificación de la ley nacional aparecen más estados, pero en nuestra definición de revocatoria, o no sé, o la tenemos que revisar o hay un error en la justificación de la ley nacional de revocatoria, eso queda pendiente en la agenda de trabajo. Tenemos 10 y hay 3 en los que ya no está vigente. Se derogó porque cuando se quiso activar, la autoridad que quedaba sujeta a la revocatoria hizo una causa judicial y la causa determinó que se estaba afectando el derecho a la defensa y otro tipo de cuestiones y por lo tanto fue derogado. Y sin embargo se sigue extendiendo. Incluso ha llegado al nivel nacional y no ha habido un debate sobre qué pasa con este mecanismo en México, ¿no? Que creo que es un tema que habría que investigar más. Porque como digo, lo regulan 10 estados, ahora mismo 7, en el sentido en que nosotros lo estamos definiendo, y en 3 se ha derogado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y en los otros casos en que lo estamos analizando, y ahí justo Simón se fue, no, está acá. Simón, que decía hoy, también para la discusión, el caso ecuatoriano, lo que hemos encontrado al analizar la revocatoria, porque decías que la revocatoria lo considerabas como un mecanismo especialmente válido, creí entender, que de vuelta tenemos que hablar mucho más de la regulación, ¿no? Porque en el caso de Ecuador, donde podríamos ver como 3 etapas de la regulación de la revocatoria, 98, 2008, no funciona por la definición que se hace, corrupción con sentencia aprobada, una especie de sinsentido, porque si hay un corrupto sentenciado, se espera que ya no esté en el ejercicio del cargo. Y había otros argumentos más, pero bueno, por señalar ahí la parte más conflictiva. A partir de 2008, como derecho político, como funciona posteriormente también en Perú, o sea, se presenta la causa, pero no hay que argumentarla, hay un boom de activaciones. Por la presión de la Asociación de Municipalidades se reforma la ley y a partir de ahí se establece un mecanismo en el que primero hay unos causales bastante determinados que deben ser evaluados por la autoridad electoral. Y yo encuentro que esto es sumamente conflictivo otra vez, porque se está estableciendo como una especie de poder judicial, atribuyendo una especie de poder judicial a un órgano que es administrativo y que hay como un juicio de segundo orden, porque si procede la revocatoria, de alguna manera se le está dando razón a la ciudadanía. Los causales son suficientes para revocar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir que sí o no a ese juicio de primer orden. Entonces ya conceptualmente encuentro un problema bastante serio ahí y en las prácticas lo que vemos es que durante el correísmo lo que permite es desactivar todo tipo de participación ciudadana, todo tipo, no solo, y a su vez jugar con el mecanismo como un mecanismo de presión intra e interpartidario. O sea, se anuncian los medios de comunicación que se van a activar revocatorias, Correa lo hizo más de una vez, pero luego no se inician los procesos judiciales. Entonces, definitivamente es como, no sé, en teoría, bueno, estamos trabajando mucho sobre el tema, en breve va a estar nuestro libro con Lorenz, que compila muchos estudios de caso, también de otros lugares del mundo. Seguimos pensando que puede tener su utilidad, pero los detalles de la regulación en general hacen que haya funcionado muy mal o para nada.
¿no? Entonces el examen general es, claro, no están frenando el estallido, pero es que tampoco están diseñadas para tener esa capacidad de hacerlo, porque volviendo al ejemplo, bueno, el ejemplo positivo de Uruguay, donde funcionaron de esa manera hasta ahora, es como realmente permiten canalizar una demanda. Entonces sí podrían, pero hay que pensárselas mucho mejor. Gracias. Ante que todo, sí, vamos a aplaudir a sí. Ante que todo, muchas gracias a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y también de RedGov, y en especial Juan Manuel y Yanina, que han organizado este programa estos 2 días. También muchísimas gracias al público que está mostrando su lealtad. En vez de usar su poder de salida, se van a premiar con voz luego de nosotros conversar. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Primero voy a desviarme de la pregunta y hacer un poco de referencia al segundo panel de ayer. Y de hecho el comentario de Yanina y los modelos de organizativo de elección, también lo que nos decía Sánchez Gutiérrez ayer en el panel, y quisiera mencionar mi país, Noruega, ya que Lawrence habló de Brexit, déjame yo hablar Noruega. Es un poco extraño venir realmente aquí a América Latina a hablar de organización de elecciones, porque aquí realmente con toda la experiencia de problema que han tenido, piensan bien en su organización, mientras en Noruega es obvio que no sabemos nada de lo que estamos haciendo. En Noruega las elecciones están organizadas por el Ministerio de Municipio y Modernización. Es el ministro que es responsable de la organización. Hasta 2016 fue el mismo ministerio que organizaba y efectuaba todo lo que tenía que ver con elecciones. En 2016 se hizo un directorio, aún todavía es el ministro que sale siendo responsable de las elecciones. Tenemos 24 personas en todo el país, un país de 5 millones, empleados de tiempo completo con elecciones. No hay más. El resto son voluntarios o parte de su trabajo como administrativo. Los que por fin confirman el resultado electorales o locales o nacionales de parlamento. Es el parlamento mismo en la primera sesión después de haber ganado sus curules o los municipios. Si hay quejas ahí, pues yo dudo que los que han ganado sus puestos van a aceptarlo. Lo menciono por 2 razones. Uno es el contexto importa. El modelo organizativo puede ser diferente y funcionar o no funcionar. Pero también, haciendo referencia a lo que decía Harry ayer, él hablaba de hiperdesconfianza en Panamá. Este es un sistema de hiperconfianza y afecta los costos de las elecciones. Yo creo que la desconfianza también aumenta los costos. Nosotros podemos organizar eso de manera muy barata porque tenemos muy alta confianza. Bueno, esa fue la digresión, lo siento. De aquí voy a dividir la presentación en 2. Uno, respondiendo esquemáticamente a la pregunta si pueden las instituciones representativas frenar el estallido. Y segundo, me voy a parar en un estallido, utilizando el caso de Bolivia como ejemplo, no solo porque es importante e interesante, sino también yo creo que tiene muchas lecciones relevantes para el tiempo que vivimos de regresión democrática o democratic backsliding. Es relevante para la organización de elección, observación electoral también. Y no es porque yo sé mucho de Bolivia, sino que voy a entrar a temas que conozco un poco más, temas como reelección presidencial, interrupción de mandato y sucesión presidencial. Bueno, se ha hablado mucho del estallido, no voy a repetir, nos hemos enfocado mucho en lo que hemos visto este año. Yo creo que también aquí se ha mencionado que se puede considerar que la elección de AMLO hace unos años y Bolsonaro también es una manera de institucional o electoral del mismo estallido social. Y la pregunta obviamente es si las instituciones representativas pueden frenarlo. Y la pregunta es un poco extraña, aunque
los estallidos en Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile tienen causas diferentes, se puede decir que de buena manera son protestas contra el sistema representativo. O sea, es un sistema que de cierta manera ha fallido. Sara Serna ayer mostró mucho dato de que hay menos apoyo a la democracia, más apoyo a golpes en condiciones extremas. El sistema representativo puede estar en crisis, como mencionó Jennifer, y ese es el mismo sistema que esperamos que vamos a frenar este estallido. Entonces ahí entra un problema. Pero también quiero mencionar, porque se mencionó ayer que Manolo y otros decían que bueno, es positivo ver a la gente en la calle, eso está bien. Se están protestando y nos damos cuenta de esa democracia fatigada o la democracia en crisis, pero también ese tipo de movilización hay que recordarse que tiene ciertas limitaciones o límites en cuanto a formular propuestas políticas para sacar al país o al sistema del mismo estallido. Entonces voy a muy esquemáticamente hablar de 3 posibles respuestas para frenar el estallido. El primero obviamente es insistir frente a protesta popular, insistir en el status quo. Aunque se protesta la política o el gobierno o el régimen, el presidente, lo que fuera, insistir en el status quo y reprimiendo si es necesario, y eso podemos decir que es la estrategia escogida en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras. Esa es una manera de frenar el estallido. Yo creo que vemos resultados tristemente en Venezuela hoy en día, ¿no? La otra respuesta es obviamente rendirse totalmente a la oposición. Puede significar retractar la política que se ha presentado o causar la renuncia de un presidente, como hemos visto en Bolivia, pero también lo vimos en Ecuador, que Lenín Moreno retractó 7 de su política, y eso puede ser otra manera también de frenar el estallido. Tanto la primera como la segunda estrategia puede ser es una lógica de winner take all, básicamente. O gana la calle o gana el gobierno. Son diferentes ganadores, pero tampoco es que son soluciones muy de largo plazo. Lenin ahora tiene que manejar sin haber podido implementar las reformas que él ve necesarias para salvar la economía macro, ¿no? Entonces, la tercera alternativa, y ahí es que entra un poco las limitaciones de la calle o el estallido social, es entrar en un diálogo. Entrar en diálogo con quien sea que sea en la calle, los movimientos sociales, y tratar de mover el status quo hacia una situación un poco más incluyente a través de mediación, a través de compromisos, escuchar las demandas, pero también entonces proponer propuestas. Pero ahí entra una solución muy complicada, porque Harry también mencionó ayer que tenemos movilizaciones masivas, pero sin liderazgo, sin organización. Entonces, si no hay organización y si no hay liderazgo, hay que preguntarse si ese movimiento que está en la calle tiene la capacidad organizativa para mediar, para dialogar, para formular propuestas. Y ahí está un poco la limitación. Entonces, para el caso de Chile, que es un caso donde vemos que se está haciendo diálogo, se ha intentado en Ecuador, se está intentando en Colombia, con más o menos éxito, vamos a decir. En Chile era muy fácil ponerse de acuerdo que estamos en contra de la constitución de Pinochet, pero no se logra poner de acuerdo de cómo elegir la asamblea constituyente. Es decir, el problema está en formular propuestas que genera nuevos compromisos y que mueve el país hacia el futuro y un nuevo status quo que puede frenar el estallido, ¿no? Así que eso eran más o menos mis respuestas a esa pregunta. Y me voy a parar un poco en el caso boliviano, que comenzó luego de la elección con la primera estrategia tal vez de represión, pero terminó sacando al presidente, ganó la calle, vamos a decir, con ayuda de los militares, y yo creo que tiene lecciones que son relevantes para varios países y también para el tema electoral que vamos hablando. Y voy enumerando 4 puntos. Javier Corrales escribió un op-ed en New York Times diciendo que las salidas o transiciones en sistemas semidemocráticos como el boliviano no siempre son 100% democráticas, porque no es posible, porque las instituciones que pueden causar
o provocar una salida democrática de la crisis ya no están funcionando. Y por eso vemos gente en la calle y por eso vemos los militares tomando las decisiones. Y Bolivia también es un caso típico de la ola de regresión democrática donde el peligro es interno, como decía Mariano, y no externo como lo veíamos antes con los militares, donde ya han minado las instituciones. Quiere decir que el impeachment, posiblemente un referéndum, no van a funcionar. Ya lo vimos en Bolivia. Y eso lleva a otros actores. Pero también el caso de Bolivia es muy relevante para el tema electoral porque, y aquí entra el tema de Venezuela, donde ha habido mucho debate de participar o no participar. Jennifer y Juan Manuel lo hablaron ayer. Muestra la importancia de la participación aún en condiciones no 100% democráticas, ¿no? Y la caída de Evo sigue un marco típico de la semidemocracia, donde hay elecciones que son más o menos fraudulentas, hay insurrección popular y luego un tipo de golpe militar. Ese es típico, pero la elección es participar en elecciones aunque las condiciones no son 100% democráticas. Otro tema que es relevante, que yo sé que se está discutiendo un poco aquí en México, es que en el caso de Bolivia muestra que en sistemas sin límites a la reelección presidencial, la alternancia no será regular. No fue regular en Bolivia, creó alternancia, pero no fue regular. Y eso hay que notarlo tanto para observadores nacionales como instituciones electorales y observadores internacionales. Hay que recordarse que desde la independencia en esta región hasta hoy en día solo ha habido 2 incumbentes que han perdido elecciones y han salido a la puerta del Palacio Presidencial de manera 100% regular. Uno fue el otro día con Mauricio Macri, el otro fue en 2004 en República Dominicana con Hipólito Mejía. Y en ambos casos solamente se permitía una reelección consecutiva. En ningún caso con reelección sin límites se han tenido una alternancia regular a través de elecciones. La primera alternancia en un caso con reelección donde el incumbente quería reelegirse en América Latina fue en 1978. Así que el caso de Bolivia también muestra de nuevo los peligros de la reelección presidencial sin límites y en ese sistema no hay salida regular del presidente. Tercer punto, el caso de Bolivia muestra la relevancia de la observación electoral internacional. Aún en tiempos de polarización y donde existe el descrédito tanto hacia las instituciones nacionales electorales como la OEA, como hemos visto en las últimas semanas. Jennifer nos habló ayer que la observación tal vez funcionaba mejor cuando existía aceptación de ambos lados, poca polarización. Pero esto obviamente no fue el caso de Bolivia. Aún así, la OEA tuvo un rol clave y vamos a decir que el reporte preliminar fue el detonante que llevó a Evo a venir a México. Así que en ese sentido, la observación electoral internacional sigue siendo muy importante y especialmente, diría yo, en estos casos muy difíciles. Y se ha visto, aunque con diferentes resultados, la importancia también en el caso de Honduras, donde también hubo fraude y fue demostrado por la OEA, y casos históricos también como la República Dominicana de 94, pero también jugó un rol importante en 2000 en Perú. Así que yo diría más bien que especialmente en estos casos, de lo cual es un ejemplo Bolivia, casos semidemocráticos, es súper importante que la OEA logre mantener esas invitaciones que son importantes, porque se ha visto nuevo, viendo a Juan Manuel, las consecuencias cuando la OEA no se permita hacer la observación, como en el caso de Venezuela, por ejemplo. Y también, último, la salida de Evo demuestra un poco las limitaciones de la observación y obviamente aquí hubo un winner take all, ya que la oposición a Evo ganó todo. Jennifer habló ayer de que antes
la observación electoral internacional tenía un tipo más de mediación, que uno seguía hablando con los actores de antemano, poniendo las reglas, poniendo acuerdos, y a lo mejor la observación electoral internacional se ha puesto más técnico ahora, contando los votos y enfocándose más en el aspecto técnico con los sistemas de computadora y todo. Y a lo mejor el caso de Bolivia muestra que debe volver ese rol de mediador. Imagínense, no parece que había un plan de la OEA de qué iba a pasar luego de publicar ese reporte preliminar. Eso cambió todo en Bolivia y horas o un día después ya Evo estaba en el avión. Con un plan de poder mediar, con un plan de unir a los actores de qué vamos a hacer ahora y tener un acuerdo, de nuevo, hacer diálogo, mediar. Tal vez haría falta ahora en la observación internacional. Así que yo creo que voy a terminar con esto, solo diciendo que ya que mencioné a Hirschman, no era mi plan mencionar a Hirschman, pero quería mencionar a Leipart y Linz, ya que se habían hablado. Yo creo que para frenar los futuros estallidos es importante también que las organizaciones o la gente en la calle salga a la calle para lograr dialogar, para hacer pactos, para seguir la línea de Leipart, y podemos decir que tal vez debemos tener más Leipart y menos a Linz para América Latina, para tratar de llegar a acuerdos y también llegar a acuerdos que se cumplan. Gracias. Bueno, gracias a los dos por sus muy interesantes reflexiones. Hay como varias cosas por las cuales podemos trabajar. Yo lo que voy a hacer es hacer un breve comentario para provocarlos y luego con respuesta de 5 minutos máximo, y luego abrimos piso para que el público en general pueda participar, que es la idea, ¿no? Me parece muy, muy interesante ambas presentaciones. Creo que apuntan también hacia elementos que tienen que ver con el tema también central del evento en general, que es la gobernanza electoral, ¿no? Y cómo tratar de gestionar las demandas a través de mecanismos electorales que no están completamente regulados o que están mal regulados o que han sido regulados de forma que impiden ser realmente mecanismos de participación, le aumenta la presión al sistema, ¿no? Entonces, esos mecanismos incompletos de participación, y aquí sí voy a ser un poco parroquialista y voy a mi caso venezolano, ¿no? Es decir, en Venezuela está el referéndum revocatorio como mecanismo de la Constitución de 1999, se activó en 2004. Esa activación de 2004, desde la primera vez que se invocó hasta que efectivamente se fue al revocatorio, pasó casi 2 años. El mecanismo de recolección de firmas fue cambiado sistemáticamente hasta un momento en el cual las tendencias que estaban en la opinión pública se habían invertido, ¿okay? Por una serie de políticas sociales, pero fueron impugnados 2 veces la recolección de firmas de eso. Y allí entró en escena aquella mesa de negociación en la cual estuvo Jennifer, que era mediación electoral. Es decir, mediación electoral es la idea que me vino ahorita a la cabeza. Es decir, había un trabajo de mediación electoral de esos organismos internacionales, no solo de ver lo técnico, sino ver las condiciones de que no se ponen de acuerdo los actores de cuáles son las reglas mínimas para aceptar el resultado. Y aún así la oposición cantó fraude sin tener pruebas y llevó a un ciclo de salida en donde la abstención llevó a un año siguiente, en 2005, a que ningún partido participase en la elección de 2005. La Asamblea Nacional fue completamente del gobierno y a partir de allí se cambiaron todas las leyes teniendo el 100%. Se nombraron todas las autoridades electorales, todo el tribunal solo lo nombró el partido de gobierno. Entonces, esa lógica, ¿no?, de no participación electoral tuvo una consecuencia nefasta
en el caso venezolano, en la oposición y luego en la naturaleza del sistema político venezolano. Entonces, cómo esa gobernanza electoral y cómo esos mecanismos mal llevados pueden generar, ¿no? En este caso fue la transformación del sistema democrático con sus deficiencias a un autoritarismo competitivo. Y en 2016 se trató de activar el referéndum revocatorio otra vez y en ese caso se fueron incorporando regulaciones que no estaban en la normativa. Primero no estaba normado, o sea, no hay una ley de referéndum. Había una normativa emitida por el Consejo Nacional Electoral. Y luego la interpretación de su propia normativa era muy creativa. Entonces, de manera que al final del día un tribunal local no electoral anula las firmas, ¿ok? Y no se convoca ese referéndum que evidentemente si se celebraba Maduro lo perdía. Pero no solo eso, esa demanda llevó a que el tribunal dijera que el partido más importante de oposición o la coalición había cometido un supuesto fraude y la anula. ¿Ok? Entonces allí nuevamente el mecanismo de participación directa fue utilizado en contra de la ciudadanía, en contra de la oposición política y desvirtuado. ¿Ok? Y bueno, lleva a situaciones ya mucho más complejas. El caso paraguayo que se ha mencionado, pero es el clientelismo, ¿no? Eso es una forma de mantener el status quo, no solo la represión, sino mantener el clientelismo como un mecanismo de eficiente democracia, ¿no? Y de intercambio. Es una forma perversa de representación, si se quiere, porque al final del día estás comprando ese intercambio desigual, ni siquiera es una compra, es un intercambio desigual de lealtad. También es una forma de evitar el estallido, pero una forma muy perversa. La pregunta es ¿cuánto aguanta eso? Y finalmente, voy a hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo resolvemos los problemas de la representación política, la representación democrática, con sistemas con fragilidad institucional, ¿no? Y la pregunta es, la respuesta sería con más democracia, pero ¿cómo se operacionaliza ese lugar común, ¿no? Y es el caso de Chile, ¿no? Es decir, sí, vamos a hacer una constituyente. Ajá, ¿y cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las reglas de presentación? ¿Quién es el demos? ¿Cómo el demos escoge a sus representantes ante el constituyente? Y ahí yo les preguntaría, en el caso chileno, ¿cuáles ustedes ven que sería un mecanismo eficaz para tratar de canalizar esa búsqueda de representación en la constituyente? Y por el otro lado, y ahí sí voy a Leif, voy a preguntarle cómo en el caso boliviano, para volver al caso boliviano, la definición política de lo que ocurrió, si es golpe o no, luego condiciona las posibilidades, los actores políticos de hacer algo, ¿no? Más allá del debate académico, es la definición política de lo que allí ocurre, tiene consecuencias, ¿no? Si Almagro llama golpe a la sentencia en donde se le permite a Evo, entonces genera una narrativa muy diferente, ¿no? Y legitima un conjunto de cosas, ¿no? Si solo llama a decir, bueno, es un problema constitucional. Ahí hay un debate, ¿no? Y cómo los actores políticos, y en este caso la OEA y Almagro, están haciendo un framing de la situación que puede complejizar. Entonces, bueno, ha sido una reflexión un poquito desordenada, pero bueno, es un conversatorio. No, nada desordenada. Coincido con lo que decías de Paraguay, incluso con la pregunta abierta, ¿hasta cuándo? Yo creo que ahí el otro factor es, además del clientelismo y el control del partido, del aparato del Estado, está la cuestión de la capacidad de organizarse de la sociedad civil, ¿no? Que es el otro factor. Sabemos que malas condiciones de vida, de privación, etcétera, no se traducen automáticamente en protesta, o sea, lo sabemos. Pero bueno, 3 cuestiones rapiditos porque creo que tenemos que premiar la lealtad, incluso bajando los 5 minutos. Chile,
Para mí la respuesta está bastante clara, debo decir. ¿No? En este tiempo en que no tenemos nada claro, apostaría por un referéndum para decidir el proceso. O sea, el plebiscito, en realidad creo que la estrategia de la élite está bastante clara, es muy gatopardista. La primera pregunta es ¿Constitución sí o no? Y la segunda pregunta es ¿por qué mecanismo se reforma la Constitución? Se está asumiendo que la primera pregunta, la respuesta es sí. O sea, no, hay como un primer paso ahí. La pregunta ahora sería ¿por qué mecanismo cambiarla? Y están sobre la mesa las propuestas. Y ahí, frente Nina y otras personas en mesas previas pusieron sus reparos, creo que Claire también, no estoy segura, pero contra los mecanismos de democracia directa. Para mí el Brexit y el plebiscito por la paz no son las pruebas de que la democracia directa no funciona, son las pruebas de que las élites manipulan, instrumentalizan estos mecanismos y no respetan las mismas reglas que crean. En los dos casos, en el caso del Brexit, el mecanismo es consultivo. Había otras posibilidades. Y en una situación incluso extrema donde se confiara en que fue honesto el proceso, tenía que haber más de una consulta, ¿no? Habría que planificar más de una consulta, había que determinar otras cuestiones que no se determinaron. O sea que es manipulación. En el caso del plebiscito por la paz, y de vuelta siempre separando el objeto del plebiscito de la utilización del plebiscito para decidir una cosa así. Primero, se modifica la ley para poner que va a tener validez a partir de un 13% de participación. Sencillamente ridículo. O no pones umbral o pones un umbral consentido. 13% está calculado en base a la abstención tremenda que hay en Colombia. Luego se establece esa obligatoriedad, pero cuando el resultado no me gusta lo paso rápidamente por vía parlamentaria porque de todas maneras podía hacerlo. O sea, no es la prueba de que la democracia directa no funciona. Es la prueba de que no están entendiendo cómo deberían funcionar estos mecanismos y les sale fatal. Entonces, Chile, esa es la respuesta que daría. Y luego una cuestión que me parece importante destacar de cara a una agenda un poquito más positiva, ¿no? Porque todos estos problemas los venimos viendo desde la academia. O sea, yo creo que hay una cantidad de gente estudiando estos temas, tenemos evidencia acumulada, y por otro lado tenemos las instituciones electorales en México, en otras partes, tenemos la CAPEL, tenemos todos los organismos o sea, ¿por qué no empezar a crear unos estándares mínimos? No se trata de invadir competencias y decir qué se hace y qué no se hace, pero si se hace un referéndum. O sea, pensemos en el Código de Venecia de buenas prácticas en referendos. ¿No? Aquí tenemos ciertas, pero ¿por qué no hacerlo de una forma mucho más sistemática para que haya unos mínimos? O sea, hay que empezar a trabajar en esa agenda. Creo, estoy mirando fijamente a alguno de los responsables. Hay que empezar a trabajar en esa agenda. Y creo que tenemos mucho material acumulado, tenemos mucha gente trabajando en todos los países. Entonces, estas cosas no pueden pasar más, ¿no? Cuando vemos la formulación de las preguntas en Ecuador 2018, o sea, y Ecuador mismo tiene regulación en ese sentido, pero como se pasó la consulta con dictamen ficto, no se controló y hay algunas de las preguntas que, madre mía, o sea, violan todos los principios. No son claras, incluyen 3 o 4 cuestiones, no tienen unidad de forma, ni unidad de contenido, o sea, no sé, eso, en positivo, empezar a trabajar en esa agenda. Gracias. Bueno, me preguntaste más directo sobre Bolivia. Golpe es un concepto muy complicado. Para nosotros como analista no lo veo normativo, pero para todos los demás obviamente es un concepto súper normativo. O sea, un acto ilegal hecho por un actor del Estado contra el presidente o el gobierno. Ese es un golpe. Y ahí siguen los debates si fue un golpe o no en Bolivia, y obviamente más importante que ese debate es lo que está ocurriendo ahora y el tiempo que viene y las elecciones que vienen y si todos los actores pueden participar. El dilema del golpe para OEA y Almagro obviamente es que si uno utiliza ese golpe, uno toma el concepto en serio, es una interrupción inconstitucional, pues ya hay reglas en el sistema de OEA de qué se debe hacer.
eso aplica igual para la Unión Europea y aplica igual para Estados Unidos, etcétera. Así que si hay un golpe, pues se deben comenzar cierto mecanismo, pueden conllevar sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces es inconveniente para esos organismos internacionales y otros actores utilizar ese término. Claro, para los actores nacionales, la oposición de Evo va a decir que obviamente no fue un golpe, fue una victoria democrática total. El golpista de la gente de MAS es el democratizador de la oposición a Evo, y así es el término. Claro que MAS puede jugar con el rol de víctima ahora en adelante y utilizarlo, y se ha visto, o sea, Juan Manuel, hablando de 2012 en Venezuela, cómo se ha utilizado políticamente el golpe en 2012 en Venezuela para toda la época, y la diferencia del lado del chavismo y la oposición, analizando los golpes de 92 contra los golpes de 2002, son interpretaciones totalmente opuestas, y se va a utilizar políticamente, obviamente en el futuro más lo puede usar, mientras obviamente Mesa y el resto de la oposición va a decir que pues tal vez fue sucio, pero salvó la democracia. Así que el término es espantoso, pero sí, no es la última vez que hemos escuchado el concepto de golpe en cuanto a lo que ha ocurrido en Bolivia. Bueno, abrimos a preguntas del público. Aquí Alicia, luego Sara y profesor Lawrence. Sí, súper interesante la mesa, los felicito a los tres. Yo lamentablemente no escuché a Jennifer, perdón, no escuché a Jennifer porque estaban en un coloquio, pero me quedé pensando en el tema de la OEA, que obviamente ella lo trató. Mi percepción es que el rol que está jugando la OEA en los últimos años ha sido más bien malo. Lo que ha promovido es una polarización muy fuerte, especialmente la acción de mi compatriota Almagro ha sido, creo que, nefasta. Obviamente en Bolivia hubo un golpe de Estado, y obviamente Venezuela no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario, pero el problema es que no siempre las definiciones son tan tajantes para Almagro, ¿no? Nicaragua miró para el costado, Honduras dijo que era un golpe, pero tampoco insistió mucho. O sea que en realidad la OEA no tiene no mantiene una línea, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece importante. No hemos discutido mucho más que perdón por la que no estuve en la presentación de Jennifer, pero me parece interesante lo de que volvamos a discutir qué rol tienen los organismos internacionales y sobre todo en particular la OEA. Muchas gracias. Justamente nada más para abonar lo que venían comentando ayer y hoy sobre el caso de Paraguay, pues yo sería un poco más como escéptica a esa cuestión de si ahorita tal vez en la región desde octubre para acá está pues sí un poco caliente, pero hace poco más de un año pues quemaron el Congreso, el Senado, o sea, es como un país volátil. Yo estaba en Salamanca con Aníbal, con Manuel, 2 días antes de que ¿qué va a pasar en Paraguay? No van a correr al presidente, eso no pasa en esos países, y después haces el cálculo de 8 presidentes que han sido electos, los 8 han tenido amenazas de juicio político. O sea, se calienta de un día para otro, de la noche a la mañana, un poco en las calles, pero yo creo, y nada más abonar un poco ahí a la discusión, creo que también con todo esto que ha pasado en los 30 años, el año pasado, bueno, a principios de este año hicimos un análisis ahí con los colegas en Paraguay y decían mucho, hay toda esta cuestión que veíamos aquí de descrédito a las instituciones, a la democracia, más bien son personas, son partidos. Entonces también un poco salir a las calles, como pasó en la Argentina, que se vayan todos, pues al final los que se pueden llegar a quedar, lo que pasó ahorita en mayo fue por el tema de un pacto que hubo secreto entre Bolsonaro y Mario Abdo, pues eran, no sé si eran menos peores o peor que los que estaban. Entonces también hay un poco, cuando hubo ese giro, yo ahí también me pongo como Simón a polemizar, digo, el cuestionado giro a la izquierda, en el caso paraguayo dices, tampoco fueron mejores. O sea, ahí hay una cuestión de crisis muy fuerte de representatividad. Sí hay un electorado que ha disminuido en cuanto a participación, cada vez es menos. En las últimas elecciones se ha, digamos,
también polarizado un poco el electorado y todo, en el sentido de propuestas, pero no, creo que las alternativas ahorita que hay institucionales y políticas pues no son mejores. No ha sido tampoco la, entre comillas, izquierda, muy minoritaria, por cierto, menos del 10% en cuanto a votos, junto con una derecha como el Partido Liberal. Entonces dices, no, o sea, el ciudadano que está ahí manifestándose dice que ¿qué me queda? Yo creo que la posibilidad en un país que tiene un boom sociodemográfico sería, como pasó en España, dices, nuevos partidos, tal vez, o otras, como pasó en Uruguay, tal vez por ahí viene la mano. Pero los que están ahora, yo creo que la gente ya no va a jugarse el riesgo de estar en la calle si no va a haber un cambio entre las élites. Ningún partido, digamos, es menos peor que el que está. Entonces, por ahí es como muchos temas para abonar a la discusión. No todos los estallidos son los mismos y hay que preguntar por qué el estallido, un poco para contestar a la pregunta, ¿pueden las instituciones representativas frenar el estallido? Siguiendo esta idea directamente a Janina, quiero citar dos estallidos muy cerca a tu conocimiento. Uno, lo de Argentina en el año 2002. ¿Es verdad? Mi opinión es que sí, que las instituciones representativas lograron sobreponerse al estallido con la caída de la Rúa. Y segundo, en relación con Barcelona, el estallido más reciente, donde yo creo que es más los factores, los motivos son distintos y no estoy convencido que las instituciones representativas españolas son capaces de frenar este estallido. Finalmente, en relación con lo que está pasando en los últimos meses, en el caso de Hong Kong, a mí me parece muy claro que la respuesta es sí. Con democracia en Hong Kong, que no va a ocurrir, pero sí había, se frenaría de inmediato el estallido. En el caso de Argelia, que tiene su elección el jueves de esta semana, yo creo que va a ser una elección antidemocrática que no va a frenar el estallido, sino más bien va a provocar, precisamente por su autoritarismo. El caso de el caso libanés, un poco más complicado, pero en el fondo sí es un estallido que habría que manejarse con la democracia. Entonces, no todos los ejemplos son iguales. Y mirando el pasado, uno puede sacar algunas conclusiones, anticipando, mirando hacia el futuro. Los estallidos de este momento son más difíciles de hablar con certidumbre, pero hay la posibilidad en Chile, en Hong Kong, en Argelia, en Líbano, e incluso en relación con Bolivia, yo diría yo. Por lo menos no hay una alternativa mucho mejor que las instituciones representativas para tratar de manejar las explosiones sociales en estos casos. Pidió la palabra. Gracias. Yo creo que el caso boliviano que lo han tratado ustedes, aunque no ha sido uno de los temas centrales de estos coloquios, nos pone frente a la necesidad de replantearnos el concepto de golpe de Estado. Me parece que estamos digamos, moviéndonos entre un concepto muy general de golpe, que sería la sustitución de cualquier presidente por alguna vía. Se habla, por ejemplo, de golpe de Estado en el caso de Paraguay. Creo que no hubo contra el presidente Lugo, ¿no? Es decir, el impeachment, por ejemplo, se considera que es un golpe de Estado. En fin, creo que hay, tal vez puede ser que
todo el periodo de vigencia de gobiernos democráticos nos hicieron olvidar el concepto de golpe de Estado. Y me parece que cuando hay una violación de la Constitución por parte de los presidentes, lo que viene después ya no puede llamarse golpe, puede llamarse contragolpe, que es otra cosa diferente, ¿no? El caso concreto ecuatoriano, se derrocó a 3 presidentes. En ninguno de esos casos se habló de golpe de Estado. Y se los justificó diciendo que eran presidentes impopulares o que tomaron medidas económicas o en fin. Por lo menos 2 de ellos fueron derrocados por tomar medidas económicas o porque no le gustaba a la gente. El tercero fue porque hizo algo parecido a lo de Evo Morales, un poco quizá hasta más fuerte, que fue intervenir en la Corte Suprema de Justicia, intervenir en el Consejo Electoral e intervenir en el Tribunal Constitucional. Después de eso fue derrocado. Y puede llamarse ahí golpe. En el caso de los otros yo creo que fue golpe, en el de él no. Y sin embargo, yo mirando los textos de colegas o textos propios incluso, no los hemos llamado golpe de Estado a eso y los hemos llamado derrocamientos. Entonces, me parece que estamos jugando un poco con los conceptos, con la definición y que frente al tema boliviano tenemos que actuar igual que en los otros casos y ser más precisos con los conceptos. No sé si... profesor. La última... Sí, mi polémica no es con la mesa, sino es con Lorenz. Claro, no, claro. Lo mismo que tú hablaste antes de Brexit, y porque tocaba a Inglaterra, yo hablo de el descrédito de las instituciones representativas españolas. Quizás hayas tenido un lapso y lo que has querido decir es el descrédito de las instituciones representativas catalanas. Es decir, las instituciones representativas o la democracia representativa española, desde los 2 últimos años, ha celebrado 3 elecciones generales. La vida política española es bastante caótica, pero en términos de estándar democrático es absolutamente, digamos, intachable, cosa que, sin embargo, las instituciones representativas catalanas dejan mucho que desear. Entonces, esa es no sé si es una pequeña o una gran matización, ¿no? Yo creo que al revés, la democracia española, con la salida de la gente absolutamente libre y democrática en la calle en Barcelona, yo creo que está mucho más asentada que hace 2 años, porque precisamente ha aguantado un embate de la calle y lo ha aguantado democráticamente, ¿no? A pesar de que, claro, lógicamente hay sectores muy lícitamente de la democracia catalana, perdón, de la sociedad catalana, que opinen otra cosa y que tengan otra visión de su futuro, etcétera. Pero siempre también hay que recordar, en términos numéricos, que es un sector minoritario, es decir, en términos de el voto que se ha producido tanto en las elecciones catalanas como en las elecciones españolas, como en encuestas de opinión pública de ámbitos catalanes o de ámbitos españoles, el sector independentista está por debajo del 50%. Entonces, yo creo, y con esto ya termino, que es un problema de las instituciones democráticas catalanas, ¿no? Que, por decir algo muy castizo, y con esto termino, se pasan la democracia por el forro. Pero la pregunta es si pueden frenar el estallido en Barcelona. Claro que lo pueden frenar y está canalizado ese estallido. Pero ese estallido va a seguir, porque el asunto catalán, Lorenz, tú lo sabes muy bien, tiene 100 años. O sea, parte del asunto catalán tiene 100 años en la historia, por lo menos moderna o contemporánea española. O sea, no se va. Ese es un problema que no es de fácil arreglo. No es un problema que... pero sí que está canalizado institucionalmente, es lo que es el punto. O sea, el punto es si la democracia sabe canalizar o no en España ese tipo de conflictos. Y mi respuesta es sí. Voy. Un minuto y... Bueno, pero tengo que contar una anécdota en 30 segundos que no me la contás en el minuto. El RedGov 2014 se dedicó a la discusión sobre referendos en Suiza. Lo hicimos. Y el recuerdo de aquello fue 2014, estoy diciendo,
la cena del día final y demás, tarde, terminamos con 2 mesas, con discusiones muy civilizadas, pero tremendamente intensas. En una estaba Manolo con Jaume López, que es un catalán defensor del independentismo, y en otros teníamos a gente de Escocia y de Reino Unido. O sea, teníamos 2 mesas con la discusión sobre... Aquello fue largo y no lo cerramos, no lo vamos a cerrar ahora, pero bueno, que da para mucho y creo que ahí hay una cuestión. Yo rápidamente 2 apuntes, ahora sí, contando al minuto. Coincido, o sea, la cuestión de la OEA creo que la toco también porque una cosa es que no haya funcionado muy bien, otra cosa es la importancia de que funcione bien. Y ahí está el énfasis, ¿no? Está, eficiencia con el uso de los segundos. Y lo de los estallidos, yo me centré sobre todo en mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Si empezamos a ver cómo canalizan las instituciones representativas, sumado a que los estallidos son muy diversos, se nos escapa, creo, ¿no? Ahí ya no sería posible comparar. Si nos centramos en referendos y demás, ahí podemos ver lo específico y se me acabó el tiempo, así que no puedo alargar, pero podemos continuar con la discusión luego. Sí, Alicia, sí, totalmente de acuerdo. Por eso me estaba refiriendo a la observación electoral. O sea, de hecho, el comportamiento de Almagro yo creo que pone en peligro esa observación internacional porque más y más países van a reaccionar contra su actitud y tal vez no querer imitarlo, ¿no? Y además, fue la oposición, o sea, Carlos Mesa, que dijo que no iba a aceptar el veredicto de la OEA. No fue el gobierno, y ese fue por la actitud de Almagro de antemano. O sea, estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a Simón, totalmente de acuerdo de nuevo, y te voy a mandar un par de artículos. Gracias. No, o sea, el tema que menciona, acabo de publicar un artículo con el ilustre Andrés Malamud sobre el uso del término de golpe, más que todo golpe con adjetivo, y que va por la línea que está diciendo. Estoy totalmente de acuerdo, y hay que cuidarse con el uso de ese término, pero se está utilizando, así que, bueno, ya. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, conferencistas, conversadores. Gracias a ustedes por estar aquí. Queda un elemento que el maestro de ceremonia tiene la palabra. Así es. Antes de dar paso al mensaje de clausura que tiene el consejero presidente, haremos entrega de los reconocimientos por la participación en este panel. Le pido a la consejera Rocío que haga entrega del reconocimiento a Juan Manuel, por favor. Al consejero presidente Mario le pedimos haga entrega del reconocimiento a Yanina. Y a la consejera Miriam que haga entrega del reconocimiento a Leib. Hacemos la toma de fotografía oficial de este panel y les pido un momento para dar paso a la clausura. Muchísimas gracias. Les invitamos a tomar su lugar e invitamos al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente, sea tan amable de brindarnos el mensaje de clausura. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Seré muy breve, respetando y hablaba el maestro Manolo de la fatiga de las democracias. Creo que, si bien es cierto, no hay fatiga intelectual porque vemos una producción muy importante, sí es pertinente ya clausurar. Yo quiero, a nombre del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, agradecer mucho a los consejeros de RedGov, a los miembros de RedGov, por haber confiado en la Comisión Estatal Electoral para desarrollar este encuentro anual que creo que planteó muchas de las problemáticas inherentes al desarrollo político de nuestras democracias emergentes o consolidadas, y que ese punto de encuentro en el cual vemos ciertas erosiones, ciertas fatigas, ciertas crisis, como le queramos llamar,
para el Estado de Nuevo León, para la Comisión Estatal Electoral. Seguramente hemos tomado nota de muchas perspectivas que creo que nos ayudarán a comprender y a direccionar incluso nuestras políticas públicas más allá de la inquietud intelectual que podamos tener en dichos temas. Me llevo, por ejemplo, ahorita en Nuevo León tenemos una situación muy compleja en la armonización entre la democracia representativa y nuestro modelo emergente de democracia participativa que nació como una especie de salvavidas para la democracia representativa y que no hemos podido articular, no hemos podido armonizar y que no quiero hablar ni ser fatalista, pero no quiero hablar de un fracaso, pero no hemos logrado armonizar los dos tipos de modelo, incluso en la normativa tenemos todavía un problema, y escuchar a los expositores en la perspectiva comparada o por lo menos de otras experiencias en otras democracias, nos da ciertas luces para plantear justamente ciertas perspectivas. Yo decía que la democracia participativa en Nuevo León generaba una especie de nuevos representantes que instrumentalizan la democracia la democracia participativa para posicionarse electoralmente en un sistema donde es muy fuerte la fiscalización electoral y este otro mecanismo de participación ciudadana puede ser un instrumento muy seductor para hacer una especie de posicionamiento político o de precampaña. Y lo vemos las iniciativas de consulta popular que se presentaron a nivel nacional y que fueron desechadas por la Suprema Corte porque no cumplían los requisitos de, vamos a decirlo así, legales o de constitucionalidad. Fueron todas promovidas por líderes o los presidentes de partidos políticos de las tres principales fuerzas establecidas. Algo similar pasó en el Estado de Nuevo León. Yo tampoco estoy muy en contra de que puedan instrumentalizarse o puedan capitalizarse la movilización que puedan hacer los partidos. Creo que es algo natural, pero sí creo que debe de armonizarse, sobre todo en un país como México, donde hemos regulado durante 30 años en base a la equidad de la contienda y que creo que no podemos salir ya, es demasiado asfixiante la regulación. Otro de los temas que también nos llevamos en Nuevo León es que esta falta de predictibilidad en la dimensión normativa o regulatoria nos ha impedido institucionalizar nuestros procesos de regulación de conflicto político electoral y escuchar ciertas experiencias de cómo han transitado y cómo han ido consolidando sus procesos nos dan mucha luz. Quería dar esas reflexiones, pero sobre todo quiero ratificar el compromiso de la Comisión Estatal Electoral con el desarrollo y la promoción de la cultura cívica y democrática y sobre todo con la alianza estratégica con RedGov y con sus intelectuales, profesores e investigadores que tuvieron bien, como lo decía, a confiar en esta institución para hacer su encuentro anual. Si me lo permiten y sin más, les pido con todo respeto se pongan de pie para declarar la clausura de este encuentro. Siendo las 17:45 del día 10 de diciembre de 2019, declaro a nombre del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León clausurados los trabajos del encuentro anual RedGov 2019, desafíos de la gobernanza electoral en tiempos de incertidumbre, esperando que todas las actividades que se realizaron estos 2 días hayan sido de mucho provecho y utilidad y sean generadoras de cambios institucionales, culturales y normativos susceptibles de desarrollar nuestras democracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias al consejero presidente. Agradecemos también a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Nos despedimos invitándolos a que estén pendientes de las siguientes actividades y eventos de esta Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron en estos 2 días. Que tengan una excelente semana y un excelente mes de diciembre. Felices fiestas.